Si estás aprendiendo español, quizás has pensado en tomar lecciones con un tutor en italki, Preply, Verblink, etc. Lo primero que debes comprender es que estas plataformas son solo mercados. Son como eBay, AliExpress o Temu. Cualquier persona puede vender en eBay y cualquier persona puede ser tutor en estas plataformas. Así que vas a encontrar una gran variedad de especialidades y estilos de enseñanza. Algunos tutores prefieren enseñar tal como lo haría un profesor de escuela, siguiendo un libro de texto y ejercicios. Y si tú solo quieres conversar un momento, tu tutor lo verá como una pérdida de tiempo. Otros tutores quizá prefieran enfocarse en preparación para exámenes, otros en pronunciación, etc. Por eso es importante tener muy claro qué es lo que quieres antes de buscar un tutor en estas plataformas. ¿Solo quieres conversar? ¿Quieres mejorar tu pronunciación? ¿Quieres acostumbrarte a un acento? Cada plataforma tiene filtros de búsqueda y también tiene una caja de búsqueda donde puedes buscar palabras específicas. Por ejemplo, si te interesa la pronunciación, podrías buscar Phonetics o IPA y esto reducirá el número de resultados. Cuando estés en el perfil del tutor, asegúrate de leer todo y ver el video para saber si este tutor es lo que buscas. En italki, un perfil tiene 3 pestañas. Asegúrate de leer todas las pestañas y asegúrate de que el tutor menciona específicamente el tema que te interesa. También puedes filtrar por país. Una advertencia sobre este filtro. No necesitas desarrollar un acento regional. Tratar de imitar un acento local es una pérdida de tiempo. En vez de eso, debes concentrar tus energías en desarrollar una pronunciación neutral, fácil de entender en todo el mundo. Sin embargo, si vas a tomar vacaciones en cierto país, puede ser muy útil conversar con un hablante de ese país específico para acostumbrarte a escuchar ese acento y aprender más de la cultura local y dónde está la mejor comida, por supuesto. Otra advertencia. Podrías verte tentado a reservar clases con los tutores más baratos. Cuando yo estaba aprendiendo chino, yo cometí el error de buscar los tutores más baratos en italki. Un tutor nunca apareció. Otra tutora se conectaba desde su dormitorio con su esposo acostado en la cama detrás de ella. Otro se conectaba desde la cafetería de su universidad. Si inviertes un poco más de dinero, encontrarás tutores más serios. Cuando hayas seleccionado unos 3 tutores, puedes reservar con cada uno de ellos una clase de prueba de 30 minutos. No te recomiendo tomar una clase larga con un tutor nuevo, porque primero necesitas saber si él es lo que tú estás buscando. Algunos tutores ofrecen paquetes de 5 o 10 lecciones con descuento, pero no compres un paquete al principio. Primero, paga por clases individuales. Solo cuando estés seguro de que quieres continuar con este tutor, entonces compra un paquete. Este video no ha sido auspiciado por nadie. Todas las opiniones son 100% mías. Si quieres ver todos mis consejos para aprender español con un tutor, haz clic en esta lista de reproducción. Y si quieres mejorar tu pronunciación, haz clic en esta otra lista.